pido a todos ustedes que empecemos esto de una manera sobrenatural. ¿Ok? Cierra sus ojos ahí. Señor, te doy gracias. Con toda humildad vengo delante de ti, Señor, a ponerme como, a prestarte mi boca, Señor, a prestarte mi mente, Señor. Y me aparto, Señor, de toda mi humanidad, Señor. Y te pido, mi Rey, que seas tú, Señor, ministrando a tu pueblo, Señor, tu presencia, Señor. Que todo lo que se hable el día de hoy, Señor, nos ministre tanto, Señor, que realmente sea un ancla de nuestra fe en nuestro corazón, Señor. Empezando por mí, Señor. Para que de aquí en adelante tu presencia no sea parte de nosotros, Señor. Al contrario, nos guíe poderosamente y que realmente, Señor, tengamos una experiencia sobrenatural, un encuentro con Dios, contigo, Señor, poderoso, que podamos recordar siempre lo que pasó. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, al final del capítulo anterior, se le ordenó a Aarón y a sus hijos que permanecieran en la tienda por 7 días enteros. Mientras eso, Moisés realizaba los servicios de inauguración todos los días hasta que ellos terminaran de hacer su periodo de retiro. Y estaban en retiro. Eso nos lleva a mirar de que realmente 7 días es un número que completa un ciclo. Dice que el 7 es un número completo de Dios. Y qué curioso, porque inmediatamente eso nos lleva a entender que el primer paso que nos muestra el Señor en el capítulo 9 es ya el debut de los nuevos sacerdotes, del Cohen Gadol nuevo más los hijos. Y por eso, Luchito, por favor, Levítico 9:1. Al octavo día, después de la ceremonia de ordenación, Moisés reunió a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Ok, qué tremendo, dice que los reunió a todos Moisés con la finalidad de ver la inauguración de los nuevos sacerdotes. Pero aquí vemos que al octavo día, y lo que salta como primer punto es que el número 8 se refiere a lo nuevo. Entonces, vemos la coordinación, porque mucha gente dice, no, pero ¿de dónde sale eso en numerología que el 8 es nuevo comienzo? Bueno, ahí está. El octavo día es nuevo comienzo. ¿Y por qué es nuevo comienzo? Porque termina el ciclo de Dios perfecto, el ciclo perfecto de 7 días, porque en 7 días hizo Dios el mundo. La creación fue en 7 días. Y a 7 le sumas el primer día de la creación, y entonces es 8. Eso te lleva a entender que tenemos una nueva creación. Y la palabra lo respalda en 2 Corintios 5:17, ¿qué dice Lucho? Esto significa que todo el que pertenece a Yeshua se ha convertido en una persona nueva. Ajá. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ok, ¿dónde está eso? ¿Dónde está operando esto? Lo que dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. ¿Dónde empieza? En el entendimiento de cada uno de nosotros. Porque hay mucha gente que no entiende este versículo y siguen viviendo su vida igual que siempre, nunca cambia. Y lo saben y lo repiten de memoria y lo dicen una y otra vez, pero no han hecho el clic a este asunto. ¿Y qué pasa cuando no haces el clic en este asunto? No cambia.
¿Qué dijimos hace un momentito? Que hoy vamos a recibir la presencia del Espíritu de Dios de una manera sobrenatural, la presencia de Dios mismo para tu vida, pero todo eso no puede pasar si es que no eres una nueva criatura. Dios necesita que tú entiendas que este concepto se va a llevar a cabo en tu vida siempre y cuando estén de acuerdo. ¿Cómo podrán andar dos si no están de acuerdo? ¿Cómo podemos nosotros fluir en el camino si no estamos entendiendo lo que está diciendo? Entonces, punto de partida, entender que si estamos en Cristo, ¿cuántos aman a Cristo? ¿Lo aman de verdad? Amén. No veo todas las manos levantadas, o sea, quiere decir que no todos estamos de acuerdo. Levante sus manos con confianza. Miren, de esto se trata este asunto. Ustedes pueden decir, el pastor está tratando de manejar mi mente. No estoy tratando de manejar tu mente. Estoy tratando de que entiendas lo que dice la Escritura. Porque si no partes por este principio, no vas a poder ver lo sobrenatural que hay. Yo estuve algún día como tú y también vine con muchos prejuicios. Oye, a mí me enseñaron en la academia de policía que todo el mundo es culpable hasta que demuestre lo contrario. En este país es diferente, ¿no? En mi país no, en mi país todo el mundo es culpable. Nosotros desarrollamos un espíritu de sospecha impresionante. Para nosotros todo el mundo es delincuente. No, para el policía, ¿no? Policía de mi país. Entonces imagínate llegar a este país y convertirte a Cristo y que te digan, mira, si estás en Cristo, te has convertido en una nueva persona. ¿Qué? No me vas a ver un cuento. ¿Cómo funciona eso? Eso fue difícil para mí. Pero tuve un día, después de ver que todo el mundo se caía, que todo el mundo entendía, que todo el mundo se gozaba, y yo, aburrido, cansado, decía, ¿por qué a mí no me pasa nada? ¿Es que no entiendo? ¿Que soy corcho? No. ¿Saben qué pasó? Que no estaba sintonizado. Es como cuando tú tienes un radio, eso es antiguo, no sé si hay muchos acá que no han visto un radio antiguo, pero el radio, los radios tenían dial y había que ponerlo hasta ahora en mi carro para buscar un tune, ¿no? Hay que hacerlo, hay que buscar la emisora para que cuadre perfectamente. Entonces, si la emisora no cuadra perfectamente, no lo escucha bien. Lo mismo pasa con nuestra fe. Si usted no está entendiendo esta parte, se está perdiendo lo demás. Mejor dicho, se está perdiendo todo. Y aquí, yo sé, porque los conozco muchos de ustedes, aquí hay personas tesas con la mente. Aquí les cuesta, hay muchos que les cuesta trabajo entender las cosas. Pero no porque no quieran, sino porque traen todo el bagaje de atrás, se han hecho solos, han luchado mucho en la vida, y eso los ha hecho con caparazones. Y entonces les cuesta trabajo confiar. ¿Cuántos se identifican con eso? Amén. Pero hoy tienes que decirle, Señor, yo voy a ir por encima de eso y voy a creer lo que dice 2 Corintios 5:17. Yo estoy en Cristo, amo a Cristo con todo mi corazón, entonces soy una nueva persona. Amén. Amén. Ahí comienza el asunto. Dice, la vida antigua ha pasado. Si la vida antigua ha pasado, quiere decir que ya nada de lo que pasó te tiene que afectar. Ni que te fueron infiel, ni que te robaron, ni que te maltrataron. Nada de eso afecta. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo creas, eso te tiene sujeto. No te deja avanzar. Así es. Tienes que dar vuelta a la página. Qué tremendo que la gente, los psicólogos, ganan mucho dinero. Gracias. Sí, porque lo escuché, si no lo veo, si no lo veo. Porque lo escuché, de verdad. Ustedes sí se ríen conmigo, ¿no? Claro, por eso lo escuché.
El ruido. Sí. ¿Qué tal? Ay, pastor. Ya me perdí. Ok, la vida antigua pasa. Qué tremendo que los psicólogos Ay. se llevan tu billete para decirte lo que la Biblia te está diciendo, que tiene que pasar la página. Porque lo que ellos trabajan es hacerte olvidar tu pasado. Y por eso, mínimo $250 la hora. Y lo pagan con... ¿Y lo pagas? Uy, no. Pero eso es estatus. ¿Por qué? No, es que estoy viendo un psicólogo cristiano. Y te están metiendo 250 cañas por decirte lo que la Biblia te está diciendo. Si aquí te está diciendo que las cosas viejas pasaron, ¿para qué te aplica? No te aplica para nada. Es más, te detiene. Porque dice que una nueva vida ha comenzado. Amén. O sea, si tú dejas eso atrás, tu vida nueva comienza. Amén. ¿Cuántos van a empezar una nueva vida hoy? Amén. Entonces dice que ahí tenemos un nuevo comienzo. Otra afirmación poderosa es la de Juan 3:5. Luchito. Jesús le contestó, A le dijo la Nicodemo. verdad. A Nicodemo. Está hablando con Nicodemo. Correcto. Porque Nicodemo un sacerdote y estaba inquieto porque veía lo que pasaba y qué tremendo. Mira, el sacerdote veía los milagros, veía las cosas que él no podía hacer. Y decía, wow, pero este hombre, ¿en qué escuela rabínica habrá estudiado? Y hace cosas que yo quiero hacer, quiero ayudar a la gente y no puedo. Entonces el tipo estaba inquieto. Y le pregunta a Juan. ¿Y Juan qué le dice? Le pregunta el Señor a Yeshua. A Yeshua, perdón. Dice, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Oh, o sea que dice que tiene que ser bautizado en el agua y en el Espíritu. Qué tremendo, ¿no? Pero qué curioso, porque hay mucha gente bautizada en agua Y no. y sigue en la misma chuleta, en la misma carne. ¿Qué pasó con eso? Y también ha sido bautizado en el Espíritu, pero sigue lo mismo. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien que me explique? ¿Qué pasó ahí? El cambio no se hizo. No se acá. hizo, claro. Entonces, ¿sabes qué? Tienen que bautizarlo 20.000 veces. Y no solamente en el agua, en el Espíritu también. Cuando este acto tiene que ser de una vez y para siempre. Ahora, pastor, entonces tú estás diciendo que el bautizo, el tevilá, es una vez y para siempre. No, te estoy diciendo que que este bautizo, así, el que dice Jesús, que es el agua y del Espíritu para nacer de nuevo, es una vez, para siempre. Pero la doctrina de los tevilá, o la doctrina de los bautizos de purificación, eso es normal, cada fiesta. La Biblia no manda que te laves las manos antes de ministrar. La Biblia no mandaba que te lavaras las manos y lo lavaras los pies y que te bañaras también, a veces con cloro. Con cloro. No, Para quitarte todos los pecados. no me acuerdo de eso. No, quería saber si estaba despierto. ¿Ok? Entonces, ¿saben qué curioso? Esto lo mismo da si tú crees o no crees. Así es. Es igual que lo que dijimos hace un momento. ¿Estamos entendiendo? Volvemos al mismo punto. Hoy va a pasar lo que tú quieras que pase. ¿Cuántos quieren que pase algo diferente? Amén. Amén. Entonces vamos por ahí. Todas esas dos cosas las vamos a referir a un profeta. Vamos al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel 36, del 25 al 27 dice, Luchito. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes
para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Ajá. ¿Se da cuenta? Mire, aquí Ezequiel es un poquito más cuidadoso como profeta y define el proceso del bautismo y el proceso del bautismo en agua y en el Espíritu. Así es. Pero todo por la fe, todo porque ellos realmente decidieron ser purificados de su inmundicia. Nada de esto puede pasar si es que usted no decide, no se pone de acuerdo con el Señor. Y marqué acá el 27, dice, pondré mi espíritu, porque esa es la razón principal por la cual Dios nos da su espíritu. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos, para que guarden mandamientos, y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Usted cree que eso está por gusto ahí? Ninguno de nosotros puede obedecer por ser buenos. Por más buen corazón que tú tengas, por que ames tanto al Señor, tienes carne. Y hasta que tu carne no la rindas y el Espíritu no se enseñoree sobre ti y te gobierne completamente, tú no puedes seguir los decretos y obedecer las ordenanzas. Lo puedes querer, lo puedes hacer porque la congregación lo hace. Es como, por ejemplo, las fiestas. Ahorita viene el Pesach. ¿Ah? El Pesach viene ya. ¿Qué es el Pesach? Para los judíos, una fiesta para recordar. Para nosotros, un recuerdo con vista profética para saber lo que tenemos ya ganado en Yeshua. Amén. Y guardamos el Pesach o la Pascua porque verdaderamente estamos convencidos que la gente necesita creer y entender que el Mesías ya vino. Así es. Y por lo tanto, como ya vino, tenemos bendiciones en esa fiesta. Esa fiesta mire, las bendiciones que trae esa fiesta son impresionantes. Porque no solamente es la cena, porque, o la salida de la esclavitud, que también podemos agarrarla, pero esa salida también nos trae una conciencia mayor de entendimiento de cómo se puede vivir sin pecado. Porque eso es por guardar la fiesta de los panes sin levadura. Y viene después también la fiesta de las primicias. De las primicias, correcto. Donde tu corazón se alinea con el de Él y da la gloria y la gloria al Señor por las bendiciones financieras. Inmediatamente, terminando esa fiesta, empieza el conteo del Omer. ¿Cuántos fueron bendecidos el año pasado por el conteo del Omer? Amén. Amén. Impresionante. Cuando yo empecé eso, yo dije, pero esto es una bobada. 50 días, todos los días orando y saliendo. Pero ¿saben qué? Fue impresionante. Las enseñanzas coincidían con lo que estábamos viviendo en esa semana. Dios bendiga el conteo del Omer este año. ¿Y a qué nos lleva el conteo del Omer? El conteo del Omer nos lleva a celebrar la fiesta de Pentecostés. El advenimiento del Espíritu para nosotros en Cristo Jesús y la entrega de la Torá. La entrega de la Torá para el pueblo judío. Hermanos, al final de cuentas hay bendiciones. Tienes dos opciones. O celebras la fiesta como la celebran los judíos, o la celebras la fiesta como la celebran los seguidores de Cristo. ¿Cómo quieres celebrarla tú? Como los seguidores de Cristo, pues estás invitado a esa casa. Porque nosotros realmente no somos ritualistas.
Sí, tenemos un CD, tenemos una cosa, contamos una historia para saber de dónde proviene cada cosa, como parte de la reunión. Pero realmente lo que nosotros estamos dándole es cumplimiento a la ordenanza en la palabra. Amén. Lo que dice la palabra y sacando cada año algo importante de la relación de la Pascua con el Pesach, Amén. que son cosas diferentes. Amén. Amén. Pero todo eso, ¿dónde está? Igualmente en la mente. Amén. Amén. Levíticos 9:2. Le dijo a Aarón: toma un ternero para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada, ambos sin defecto, y preséntaselos al Señor. Yo no sé si usted sabe, yo no estaba muy claro, pero el ternero, ¿qué es el ternero? ¿Es la cría de quién? De la vaca. De la vaca. ¿Y el carnero? De la cabra. No, es de la cabra. ¿Mm? It's not a goat. Tampoco. El carnero es el macho de la oveja. De la oveja. Un ¿Y carnero. saben por qué me metí eso? A buscarlo en el diccionario. Porque a veces van a pedir acá, aquí, por ejemplo, ahora vamos a ver lo que está pidiendo. Bueno, pidió el ternero para una ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. O sea, estaba celebrando exactamente como Moisés había celebrado en la inauguración. Amén. Amén. Es importante entender, para efectos de esto, que el propósito que tenía con celebrar este primer sacrificio de los sacerdotes era que ellos estaban haciendo exactamente lo que había hecho Moisés. ¿Qué rescatamos de aquí? Esto nos rescatamos la obediencia que tenía Aarón. Aarón era hermano mayor que Moisés. Sin embargo, Aarón respetaba a Moisés. Y Aarón estaba claro que el que había obrado como sumo sacerdote en la ordenación de Aarón había sido Moisés, designado por Dios. Por lo tanto, él estaba obligado a obedecer lo que Moisés decía. Por eso, entendamos bien, cuando Dios le dijo a Aarón: toma un ternero y una ofrenda para el pecado y un carnero para la ofrenda quemada, ambos sin defectos, y presentárselo al Señor, estaba haciendo una parte del sacrificio para purificarse ellos primero, los sacerdotes. Y eso podemos verlo en Romanos 2, 21 y 24. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan: como gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué pones eso? Porque fíjense, la obediencia fiel a las enseñanzas de tus autoridades cumple dos propósitos. Número uno, que tus autoridades sean dignas y recuerden que tienen que darte buen testimonio para que tú no te regreses. Y a ti, para que tú entiendas que tú no le puedes enseñar a tus hijos o a otras personas algo que tú no cumples. Así es. Amén. Hoy por hoy, vemos que todos esos valores están rotos. Así es. Por eso los niños hacen cosas que a veces los padres dicen: ¿pero de dónde aprendieron? ¿De dónde aprendieron? ¿De tu casa? ¿Dónde más van a aprender? No, ni en la escuela. Mira, estoy seguro que si tú te pones a analizar, tú te das cuenta dónde aprendieron. Entonces, es muy importante entender que lo que tú hagas en tu casa, recuerda que tus hijos lo van a copiar. Así es.
Por lo tanto, hay que ser claro. Levítico 9:3. Luego diré a los israelitas, tomen un chivo como ofrenda por el pecado, y también tomen un ternero y un cordero, ambos de un año y sin defecto, para una ofrenda quemada. Ahí está, que no tomen un chivo, dice. Es decir, una cabra. Ah, ese Esa es una cabra. El macho de la cabra. Exacto, chivo. una chiva. Un kilo de chiva. No es una chiva, no es la chiva colombiana. Dice macho cabrío en vez de chivo. El chivo. Como ofrenda por el pecado. Ojo. Macho de cabra. Y también tomen un ternero, una cría de la vaca, y un cordero, que es la cría de la oveja. De la oveja. Ambos de un año y sin defecto, para una ofrenda quemada. Pero ojo, que estos son los israelitas, porque ya había ocurrido el caso de Moisés y Aarón, que habían pasado por el... Ahora, ¿por qué un chivo como ofrenda por el pecado? La ofrenda estaba de acuerdo a las características del pecador, o del pecado que había cometido la persona. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué un chivo? Perdón, ¿por qué un becerro? La ofrenda la ofrenda por el pecado del pueblo era un chivo, mientras que la de Aarón era un ternero, ¿no? Sí. Correcto, también. Okay. Entonces dice, la ofrenda de Aarón expió el pecado del becerro de oro. Ok. ¿Ok? ¿Estamos? Ya. Habían cometido el pecado de la idolatría. Entonces, Fue guiado por Aarón. el pueblo, dice que el pueblo es idolatría porque el pueblo se sintió con tanto miedo porque Moisés no bajaba que Aarón les quiso dar una imagen para adorar porque pues Moisés no bajaba. Y el caso del chivo, el caso del chivo es interesante. En República Dominicana había un general, ¿no?, que le llamaban chivo, ¿no? ¿A dónde fue el caso? Pero en el caso de... Para la expiación del pueblo. Sí. Más en el caso de la venta de José, el acto denota una actitud de rebeldía. Por eso un chivo. Claro. Porque expresó que se había negado a aceptar la autoridad que ejerció Jacob al designar a José como jefe de familia, comportándose como chivos atrevidos. O sea, el animal que se eligió para expiar los pecados de los israelitas tenían implicancias sobre las conductas que habían desempeñado las personas. El becerro era sumiso y el chivo rebelde. El chivo rebelde. Claro. Ustedes han visto un chivo, los chivos son rebeldes y atrevidos. Ahí pasan en YouTube videos de los chivos que de repente están caminando y se le da la locura y ¡pah!, le meten una jornada a cualquiera. Son atrevidos. Más ni más. Levítico 9:4. También tomen un toro y un carnero para una ofrenda de paz, y harina humedecida con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Presenten todas estas ofrendas al Señor, porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes. En el 2 vimos que la ofrenda era ¿para qué? Para expiar el pecado de Aarón. ¿Cierto? El número 3, para expiar el pecado de los israelitas. En el 3 los israelitas. En el 4 vemos que estamos haciendo ya una ofrenda de paz. Amén. Así es. Una ofrenda de grano, porque, ¿qué pasa? El pueblo consideraba plenamente que Dios ya había perdonado. Y por lo tanto, al considerar que ya Dios había aceptado sus ofrendas, porque estamos hablando de ofrendas,
Lo que pasa es que ahora nosotros tenemos una concepción diferente de la ofrenda. Nosotros pensamos que la ofrenda es para pagar. Pero la ofrenda no es para pagar. La ofrenda es para darle gracias a Dios. Así es. ¿Me está entendiendo o no? Sí, amén. O sea, primeramente tiene que usted hacer ese cambio. Porque si usted le va a traer una ofrenda al Señor, no, el Señor te doy para que me des. Si estás trayendo la ofrenda con esa mecánica, no te va a funcionar. Así es. Pero si tú le estás trayendo, Señor, por adelantado, no lo tienes todavía, pero Señor, yo te ofrendo esto porque sé que en algún momento, cuando tú lo estimes necesario, me bendecirás. Amén. No es lo mismo, ¿o sí? No. O sea, tú le estás dando las gracias por adelantado. Amén. Y eso fue lo que pasó ahí. La gente sintió que esa ofrenda había sido recibida por parte de Dios. Y entonces ellos estaban convencidos por la palabra que había sido vertida sobre ellos, que el Señor se aparecería, que la chequina de Dios bajaría. ¿Por qué? Porque las ofrendas habían sido presentadas tal cual habían sido enseñadas. Acuérdate que Dios es un Dios que bendice la obediencia. Hay gente que no entiende este principio, pero créame sinceramente, si usted es obediente, usted tiene el 80% de la bendición. Amén. ¿Cuántos entienden ese principio? Amén. Yo lo entendí perfectamente porque en mi vida me ha tocado aprender a ser obediente a la fuerza. A la fuerza nos toca. Porque no, el mundo no nos enseña a ser obedientes, más nos enseña a ser desobedientes. Nos enseñan a hacer las cosas conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros pensamientos. Pero recuerde, si usted hace las cosas obedeciendo la palabra de Dios, garantizado Dios lo va a bendecir. Amén. Levítico 9:5. Así que los israelitas presentaron todas estas cosas a la entrada del tabernáculo, tal como Moisés lo había mandado. Entonces toda la comunidad se acercó y permaneció de pie ante el Señor. Dice que toda la congregación estaban tan seguros que iban a ser bendecidos por parte de Dios por haber hecho las cosas como debían ser, porque esa es la convicción. Cuando uno toma la convicción de que está haciendo las cosas correctamente, ¿sabes qué? Tú sabes en tu corazón que tú vas a ser bendecido. Así es. ¿A cuántos le pasa eso? Amén. Amén. Hace poco alguien me dio un testimonio poderoso y me decía, sí, pastor, yo sentí en mi corazón que el Señor me iba a bendecir. Qué poderoso, ¿no? Sentir en tu corazón que Dios te va a bendecir, pero es el producto de tu obediencia, es el producto de tu relación con Él en obediencia. Amén. Amén. Entonces, eso era lo que la gente sintió que iban a ser bendecidos. 9:6. Y Moisés dijo: esto es lo que el Señor les ha ordenado que hagan para que la gloria del Señor se aparezca ante ustedes. Por eso digo, nuevamente digo, la obediencia es lo que el Señor demanda de su pueblo. Por eso que Juan 14:21, ¿qué dice? Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Ajá. Eso está escrito en Juan. Jesús lo dijo y lo registró Juan. Pero eso siempre ha acontecido de esa manera. Así es. ¿Se da cuenta? O sea que Dios está estipulado en su palabra que si usted dice que ama al Señor, usted debe ser obediente. Amén. Entonces, si usted lo ama y no obedece, ¿usted es obediente? No. Y si usted no es obediente, ¿va a recibir bendición? Ahí está el punto. Entonces, en esas palabritas nos encerramos y no recibimos la bendición. Levítico 9:7. Luego Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar y sacrifica tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda quemada para purificarte a ti y al pueblo. Luego
presenta las ofrendas del pueblo para purificarlos a ellos y hacerlos justos ante el Señor, tal como Él lo ha ordenado. ¿Leíste? Levítico. 9, 7. Este versículo central, este es el versículo que acaba de leer tú, es el versículo central de la Biblia. Si nosotros, perdón, de la Torá, si nosotros fuéramos de atrás hasta el medio de la Torá, encontraríamos ese versículo. Wow, tremendo. Entonces, y habla de eso mismo, de la purificación. Qué tremendo, porque la imputación que vemos es la que dijimos hace un momento. Y eso está directamente ligado a el acto del sumo sacerdote. Por eso Romanos 5:15, ¿qué dice Lucho? Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Yeshua HaMashiach. Antiguamente, el pecado con el que cometía el sacerdote le afectaba a todo el pueblo. Por eso que él tenía que expiar. Tremendo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el sacerdocio levítico, como lo vimos en la parashá del día de hoy, habían problemas. Problemas que fueron resueltos en Yeshua. Porque Yeshua no es un sacerdote bajo la orden levítica, sino bajo la orden de Melquisedec. Por lo tanto, él cae en el segundo punto, que es Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así es. Él pertenece al sacerdocio levítico. Perdón, al sacerdocio de la orden de Melquisedec. Por eso nunca pecó. Por eso se suspendieron el sacrificio de animales, para ponernos en el correcto orden. Mientras el pueblo judío, hoy por hoy, está esperando construir el tercer templo para seguir con el sacerdocio levítico. Exacto. Y los sacrificios. ¿Por qué? Porque ellos no tienen a Yeshua. Yeshua, con su sacrificio, incorporó en nosotros el templo del Espíritu Santo. Amén. El Mishkan, el tabernáculo, entró en nosotros. Por eso que nosotros somos el templo de Dios. Y en el templo de Dios tenemos el lugar santísimo, el lugar santo, que es el alma, y el atrio. Y entonces, ¿dónde son los sacrificios ahora? No son de animales ya. Eso está abolido. ¿Qué cosa es lo que sacrificamos? Nuestras acciones, nuestros pecados. Esas son nuestras ofrendas que nosotros llevamos ante el Señor todo el tiempo. Por eso nos santifica el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos está enseñando continuamente las áreas que tenemos que llevar diariamente delante de la presencia del Señor al altar. Porque el altar está. ¿Dónde está el altar? ¿Dónde estaba el altar? En el santuario. ¿En qué? ¿Estaba en el lugar santísimo? No. Ah, no, el altar de... ¿Dónde estaba? En el lugar santo. En el lugar santo, el altar del incienso. Y en el atrio estaba el altar para sacrificios. Pero de todas maneras, ¿y qué cosa es lo que nosotros estamos sacrificando continuamente? Entonces está perfectamente. ¿Se dan cuenta cómo coincide todo lo que dice la palabra? Y todo eso está ¿dónde? En Romanos 12. ¿Puedes leerme Romanos 12, 1 y 2? Lo tienes aquí en qué página. ¿Ah? Ah, ya. ¿Está? ¿No está? Sí, ahí está. Ahí está. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que han
Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. Que sea un sacrificio vivo y santo. ¿Cómo es un sacrificio vivo? ¿Los sacrificios que se hacían antes eran vivos? No. Eran muertos. Entonces, hoy, nosotros, ¿dónde hacemos los sacrificios? En la vida diaria. En la vida diaria. Entonces, seguimos vivos. Entonces, eso nos toca ahí. Pero, ¿qué pasa? Que la Escritura, que no nos enseñan eso. ¿Por qué? Porque esto es una revelación que tiene que venir de la Torá. Así es. Es impresionante ver cómo la Torá explica todo lo que camina en el Señor, todo lo que explica el Señor en la Torá, se explica en el Nuevo Testamento. Todo coincide perfectamente. ¿Por qué? Porque hay que entender de dónde proceden las cosas. Así es. El origen. Miren, nosotros venimos de diferentes, somos inmigrantes, tenemos culturas. Los peruanos, ¿qué comemos los peruanos? ¿Por qué somos conocidos los peruanos? Por el ceviche. Jaleo. Por todo Y lo pueden hacer nosotros. Hay otros países que lo hacen, pero ninguno de los ceviches son iguales. Ecuador también hace eso. Ceviche, los ecuatorianos tienen su ceviche y le echan ketchup. Los de Right, right. Los de Buenaventura también tienen ceviche, ¿cierto? Los chilenos también tienen. Los chilenos son copiones. Ella no cuenta. Ya, boca, chayno va. No, si me lo copiaron el pico. No, el suspiro limeño. No dice suspiros chilenos. El suspiro limeño y ahora el suspiro chileno. Los suspiros que tú das por mi hermana. Menos mal que no es el tema. Menos mal que no es el tema. Pero definitivamente, cada uno de nosotros tiene una costumbre peculiar. Así es. ¿Cómo pretendemos nosotros entender la Escritura Es nuestra cosa. si esto no se escribió en griego? Yeshua no era griego. Yeshua era hebreo. Creo. Se crió en un ambiente hebreo. Todas las costumbres de él eran hebreas. Por lo tanto, todo lo que había en la Torá venía de eso. Por eso él dice, yo no vine a abolir la ley, Así es. sino vine a cumplirla. Poderoso eso. Porque ahí nos está diciendo el Señor, mira, no hay excusas. Ahora, el Señor sí sabía que era imposible cumplirla en nuestra fuerza. Así es. Por eso nos dejó el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Rúa, que es el que nos ayuda a cumplir la ley de Dios. Amén. Nadie puede cumplir la ley de Dios, por más bueno que sea. Ese detalle es fundamental. Levítico 9, 8 y 10. Nos ayuda. Oye, yo estoy atrasado. No, súper. Bueno, Levíticos 9, 8 y 10. De manera que Aarón fue al altar y mató al ternero como ofrenda por el pecado por sí mismo. Voy a correr. Entonces sus hijos le llevaron la sangre. Él mojó su dedo en ella y la puso en los cuernos del altar. Y después derramó el resto de la sangre al pie del altar. Luego quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el lóbulo largo del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Ahí está la clave. Todo eso se lo enseñaron, lo vimos en el capítulo anterior. Todo eso se lo enseñó Moisés a Aarón y a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo hicieran. Por eso que salió humo. Acuérdate que aquí que habla la Escritura de olor fragante. La obediencia también produce olor fragante. Amén. Y eso es lo que el Señor huele. ¿Amén? Bien. Por eso hizo que se llevaran 9:11. Sin embargo, quemó la carne y la piel fuera del campamento. ¿Por qué quemó la carne? Por esta única oportunidad quemó la carne, porque dice, normalmente las únicas ofrendas por el pecado eran quemadas fuera del campamento. Eran las ofrendas por pecado cuya sangre era salpicada dentro del santuario. Las únicas excepciones a esta regla eran esta ofrenda por pecado y la de los 7 días de inauguración. O sea, toda esta carne fue quemada afuera, porque fue una ofrenda por pecado. ¿Ok? En esta única ocasión. ¿No? Levíticos 9,
12:16. A continuación, Aarón mató el animal para la ofrenda quemada, y sus hijos le llevaron la sangre, y él la salpicó por todos los lados del altar. Luego, ellos le entregaron cada uno de los pedazos de la ofrenda quemada, incluida la cabeza, y los quemó en el altar. Después lavó las vísceras y las patas y las quemó en el altar junto con el resto de la ofrenda quemada. Después Aarón presentó las ofrendas del pueblo, mató al chivo del pueblo y lo presentó como una ofrenda por el pecado, tal como lo había hecho con la ofrenda por su propio pecado. Luego presentó la ofrenda quemada y la sacrificó en la forma establecida según la ley. Con la ofrenda quemada se hizo el mismo asunto, pero ofrenda del pecado. Pero por eso estamos leyendo aquí que también, después de haber presentado su ofrenda por los sacerdotes de la ofrenda quemada, también presenta la ofrenda quemada por el pueblo de Israel. Ahí lo vemos. Luego dice, según todo se hizo según la ley. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque al final, en breves momentos, todo esto que les estoy diciendo ahora va a terminar en un solo concepto. La presencia de Dios va a descender en aquella persona que no está cuestionando nada, sino que está entendiendo la Escritura y le está dejando entrar a su corazón. No hay lugar en tu corazón para dudar de esta preciosa palabra que te estoy leyendo. ¿Quieres cotejarla? Agarra tu Biblia, abre tu Biblia y léela, para que tú te des cuenta que estos versículos están haciendo énfasis en que todo era exactamente como se lo habían enseñado. ¿Quién le enseñó? Moisés. ¿Y quién dirigió a Moisés a hacerlo? El Señor mismo. Por lo tanto, si el Señor nos está enseñando el día de hoy a traer la presencia de Dios a tu vida, ¿por qué dudar? ¿Por qué dudar? Mira, no me creas a mí, créele a Dios que te está predicando, porque te estoy trayendo la Escritura tal cual. Y estoy solamente haciéndote énfasis en lo que dice el pueblo, los sabios hebreos, porque ellos están conscientes de que cuando ellos hacían las cosas a la manera de Dios, la presencia de Dios caía. Levítico 9:17. También presentó la ofrenda de grano y quemó un puñado de la mezcla de harina en el altar, además de la ofrenda quemada habitual de la mañana. Igual, seguían presentando la ofrenda de paz, esa es la ofrenda de grano. Levítico 9:18-21. Después Aarón mató al toro y al carnero como ofrenda de paz del pueblo, y sus hijos le llevaron la sangre, y él la salpicó por todos los lados del altar. Luego tomó la grasa del toro y del carnero, la grasa de la cola gorda y de la que rodea las vísceras, junto con los riñones y el lóbulo largo del hígado. Puso estas porciones de grasa encima del pecho de estos animales y las quemó en el altar. Luego, Aarón levantó los pechos y los muslos derechos de los animales como una ofrenda especial al Señor, tal como Moisés lo había ordenado. Después, Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de paz, se bajó del altar. ¿Se dan cuenta? Esto es toda una ceremonia. O sea, no era simplemente un barbecue. Porque la gente puede decir, no, es que ya me dio hasta hambre, pastor, viendo que están matando tanto animal y tanto cordero, ternero, de todo, qué rico. No, todo bueno, todo sabroso. Pero, ¿saben qué? ¿Con qué concepto lo hacían ellos? Ellos estaban frente a la presencia de Dios. ¿Con qué conceptos lo estás escuchando tú? ¿Tú crees que yo te estoy hablando de cocina o te estoy hablando de una ofrenda? ¿De qué te estoy hablando? Entonces, cuidado, porque tu mente se puede disparar. Y como estás acostumbrado, vivimos en una ciudad donde, bueno, ahora no tanto, ahora no se come tanto barbecue, pero generalmente aquí hay buenos parrilleros. Ahí está Eduardito, un tremendo parrillero, ahí está Marquito, tremendo parrillero, ahí está Javier,
que podemos hacer un concurso de parrilleros. Ahí está Mauricio, tremendo parrillero. Ahí está Pipe. Pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que esta ofrenda, esta ceremonia de la iniciación de los sacerdotes que estaban haciendo delante del Señor era la primera ceremonia del sacerdocio ordenado por Dios. Ustedes son sacerdotes que hoy están siendo ordenados por Dios. Necesitan de la presencia de Dios para ministrar su vida, para ministrar su familia, para ministrar sus trabajos, para hacerlo todo. Así es. Parece que estoy solo. Parece que estoy solo. Parece que estás muy bien en tu negocio porque no aplaudes. No le das la gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Si hoy tú estás escuchando esto y te metes en la película y te consideras un sacerdote iniciado por Dios, entonces esto es para ti. Amén. Esa presencia que va a caer acá es para ti. Ahí es donde verdaderamente comienzas a experimentar el poder de Dios. Mi hermano, Dios te va a dar un negocio. Pásale la voz. Dios te va a dar un negocio aquí. Amén. Dios te va a dar un negocio aquí. Eres una persona noble. Eres una persona noble. Dios te va a dar un negocio. Y te está ordenando. Porque hasta tu cara está cambiando. Desde que llegaste, está cambiando. Pero tienes que creerle a Dios. Le estás creyendo a Dios, hermano. En eso estás. Pues hoy necesitas el poder de Dios caer sobre ti. Amén. Sin duda. Sin duda. Las cosas viejas pasaron. No, que la iglesia allá en Barranquilla, olvídate. Eso no es, eso es personal, hermano. Este asunto es personal. Es entre tú y él. No tiene que ver, no tengo que ver yo. Nadie. Eso es entre tú y él. Amén. Amén. Así que es como tú lo recibas. No hay casualidades en Dios, no hay casualidades. Hay diosidencias, sí, pero casualidades no hay casualidades. Él todo lo hace perfectamente calculado. ¿Amén? Ok, entonces dice Levítico, la ofrenda se bajó del altar y bendijo al pueblo, como hoy vamos a ser bendecidos. Romanos 12:1, ya lo leímos hace un rato. 1 Pedro 3:9. No paguen mal. No prendas el. Dice, no paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. ¿Por qué puse este versículo ahí? Porque lo primero que te deja ver tu carne es esto. Sí. Si el Espíritu de Dios está vivo dentro de ti y te está dirigiendo, entonces tú vas a ser una persona tranquila, bendiciendo a todo el mundo. Amén. Te hayan hecho lo que te hayan hecho. Así es. ¿Por qué? Porque eso no es importante. Levítico 9:23. Ya terminamos. Un versículo más y terminamos. Después Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo. Y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. ¿Te das cuenta? Dice, después Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo, terminaron el servicio, y salieron y se fueron al tabernáculo. Y dice que la gloria del Señor se apareció en la comunidad. O sea, ni siquiera estaban ellos. ¿Me está entendiendo? Ni siquiera estaban los sacerdotes. Como para que digan, no, es que los ungidos. ¿Qué ungidos? El único que necesitas tú en tu vida se llama Yeshua. Amén. Amén. Y Él está contigo. Amén. Wow. Él es tu Señor. Amén. Si tú no lo tratas de esa manera,
¿Cómo pretendes que tu vida sea diferente? Amén. Hay una canción esa del Poderoso. Peña daba un testimonio. Y decía que él se agarraba del Señor porque el Señor le mostraba al Padre todo el tiempo. Y es que es así. Eso no es casualidad.